Buenas, gente de YouTube. El día de hoy les traigo una historia que tal vez te haga reflexionar esta noche. Así que vamos con la historia. No sé quién va a encontrar este cuaderno, si las autoridades lo quemarán junto con todo lo que hay en esta casa antes de leerlo. Pero necesito que alguien sepa la verdad. Mi nombre es Elena y lo que voy a contar no es producto de una fiebre ni de falta de sueño. Es lo que vi, lo que toqué y lo que ahora me está respirando en la nuca desde las sombras de este pasillo. Todo empezó cuando hace el trabajo en la vieja casona de la calle Donceles en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo acababa de terminar la carrera de archivonomía y estaba desesperado por dinero, cuando un abogado de aspecto pulcro me ofreció una suma exorbitante por catalogar los papeles privados de una familia que se extinguió en los años 40. No lo dudé, debía haberlo hecho. Le había preguntado por qué el despacho olía a tierra mojada, a pesar de estar en un tercer piso, por qué el abogado nunca parpadeaba mientras me explicaba mis funciones. La casa era un monstruo de piedra volcánica y cantera que parecía hundirse en el fango de la antigua Tenochtitlán. Desde el primer día sentí que las paredes me rechazaban, por así decirlo. No era solo el frío, era una sensación rara, un zumbido que se sentía en los dientes. Me asignaron una oficina en el segundo piso, rodeada de estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de legajos atados con cordeles de cáñamo que se deshacían como piel muerta. Mi tarea era simple: leer, clasificar y destruir lo que el abogado llamaba correspondencia no pertinente. Pero las cartas no eran normales. Estaban escritas en un español ya arcaico, casi antiguo, muy visceral, y hablaban de cosas que no tenían demasiado sentido. Mencionaban rituales realizados bajo la catedral, sobre túneles que conectaban los palacios virreinales con pozos que tenían fondo, y de una sombra que caminaba en 6 pies. Al tercer día de estar sola en la casa, encontré el primer sobre negro. Estaba escondido detrás de un falso fondo en un escritorio de caoba. Al tocarlo, las yemas de mis dedos se entumecieron. No tenía dirección, solo mi nombre escrito con una caligrafía que parecía grabada con fuego: Elena. Me abrí con el corazón galopando en mi garganta. Dentro no había papel, sino un mechón de cabello humano, atado con un hilo de seda roja. Era de mi mismo color. Sentí un asco profundo y lo tiré al suelo, pero cuando el mechón tocó las baldosas, no se quedó quieto. Se retorció como un insecto herido, antes de desaparecer por una grieta en el piso. Esa noche no pude dormir. La puerta principal, esa muela de madera tallada que se abría con una llave de bronce, simplemente no se dio. Estaba atrapada. Grité, golpeé la madera hasta que mis nudillos sangraron. Pero el ruido de la calle, el tráfico de la ciudad y los gritos de los vendedores ambulantes parecían estar a kilómetros de distancia, como si la casa se hubiera desplazado a otra dimensión en silencio. Subí a la biblioteca, buscando otra salida, pero las ventanas estaban tapiadas desde afuera con láminas de metal que no recordaba haber visto al entrar. Fue entonces cuando escuché el sonido, como si algo se estuviese arrastrando, algo pesado que subía las escaleras de caracol. Me escondí detrás de un escritorio y apagué mi linterna. En la oscuridad total de la casona, mis otros sentidos se agudizaron. El olor a metal y azufre inundó la habitación. Vi una silueta recortada contra el poco reflejo que entraba por las rendijas de las láminas. Era una figura delgada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles. Tenía manos largas y cuando pasó cerca de mi escondite, pude ver que cada una tenía 6 dedos que tamborileaban contra los lomos de los libros como si buscaran una melodía. Elena, susurró.
La voz no salía de su boca, sino de mi propia cabeza. El archivo no está completo, falta tu firma. Corrí. No sé cómo mis piernas me obedecieron, pero bajé a tropiezos hacia el sótano, pensando que habría alguna conexión con el drenaje profundo de la ciudad. El aire allí abajo era irrespirable, cargado de una humedad que sabía como a panteón. En el centro de la estancia, iluminado por una luz cuya fuente no pude identificar, había un gran libro abierto sobre un pedestal de piedra. Me acerqué. Por el horror, quedé hipnotizada. Las páginas del libro no eran de papel, eran láminas de piel fina, traslúcida y estaban llenas de nombres. Reconocí nombres de personas desaparecidas que había visto en las noticias, nombres de antiguos dueños de la casa y al final de la última página vi el mío. Estaba escrito en un tono grisáceo, esperando a ser pasado con algo más permanente. Al lado del libro había un tintero. Me asomé y vi que no contenía tinta negra, sino un líquido espeso que burbujeaba. En ese momento comprendí el secreto de la familia que habitó esta casa. No eran diplomáticos ni aristócratas, eran los guardianes de un pacto que mantenía a la ciudad a flote sobre sus propias ruinas. La cosa de los 6 dedos entró en el sótano. Ya no se escondía, se movía con una gracia depredadora. Sus dedos largos rozaron las paredes y dejando surcos en la piedra. Si firmas, el mío se detendrá, me dijo. Serás parte de la cimentación de este mundo. Nunca morirás porque quedarás escrita. Prefiero morir que ser parte de esto, le grité mientras buscaba algo con que defenderme. Encontré una pesada lámpara de aceite y la estrellé contra el pedestal. El aceite se derramó sobre las páginas de piel y, en un acto de desesperación, encendí mi encendedor y lo arrojé. El fuego no fue naranja ni rojo, fue de un azul eléctrico que rugió como un animal herido. La criatura emitió un alarido que me hizo sangrar los oídos y retrocedió hacia las sombras, mientras las páginas del libro empezaban a retorcerse y a gritar con voces humanas. Aproveché el caos y la densa humareda para subir de nuevo. Esta vez la puerta principal estaba entreabierta, como si el incendio del libro hubiera roto el sello que mantenía la casa cerrada. Salí a la calle Donceles y caí de rodillas sobre el pavimento, llorando mientras el aire fresco de la noche llenaba mis pulmones. Pasé días en un refugio, con miedo de cerrar los ojos. La policía fue a la casona, pero me dijeron que no encontraron ningún rastro de incendio, ni de libros de piel, ni de sótanos secretos. Dijeron que la casa estaba vacía y que el abogado que me contrató no existía en ningún registro. Hoy estoy escribiendo esto en una cafetería ruidosa, tratando de convencerme de que estoy a salvo, pero hace una hora, cuando fui al baño y me lavé las manos, me miré al espejo. El reflejo no era del todo mío. Detrás de mí, en el vapor de cristal, se dibujó más o menos claramente la huella de una mano con 6 dedos. Y lo peor no es eso, lo peor es que cuando miré mis propias manos para asegurarme de que eran mías, sentí un dolor agudo en mi dedo anular derecho. Vi con un terror que ya no tiene nombre, cómo la piel se me partía lentamente en un sexto dedo y, pálido, afilado, empezaba a brotar de mi propia carne.